Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Inés Delgado caminaba por el pasillo metálico de la nave diplomática Aurora 2, con su tablet sujeta al pecho y los auriculares conectados directamente a su implante auditivo. La joven prodigio de la lingüística humana tenía apenas 23 años, pero ya había sido enviada a 3 misiones interestelares. Esta, sin embargo, era distinta. Esta vez, se enfrentaba a los Karret. Los Karret no eran solo una especie alienígena avanzada. Eran considerados descendientes directos de los dragones interestelares, criaturas míticas que manipulaban la energía térmica y sonora a voluntad. En los registros humanos, se les llamaba simplemente los dragonoides. Altos, musculosos, cubiertos de escamas de distintos tonos metálicos, cada uno parecía una estatua viviente forjada en un volcán. Y su desprecio por los humanos era apenas disimulado. En el gran salón de reunión, Inés se sentó a un lado, relegada por el equipo diplomático humano que la consideraba la chica que vino a tomar apuntes. Frente a ella, una media docena de embajadores Karret conversaban entre sí en su lengua ancestral, una mezcla desconcertante de vibraciones profundas, chasquidos guturales y sonidos que parecían escapar del fuego. Cada vez que uno hablaba, una pequeña onda térmica recorría la sala. Un idioma que quemaba. ¿De verdad creen que esa criatura podrá siquiera distinguir una palabra? Se burló Zanek, el traductor jefe Karret, con una sonrisa torcida, mostrando colmillos tan largos como dagas. Inés no respondió. Fingía no entender. Fingía escribir solo notas básicas. Pero en su mente, la sinestesia lingüística encendía conexiones. Cada chasquido tenía un matiz. Cada vibración una temperatura. La lengua Karret no solo se escuchaba, se sentía en la piel, se percibía en el diafragma, en el ritmo cardíaco. Esa noche, cuando todos se retiraron, Inés se deslizó por los pasillos oscuros hacia el centro de grabación. Usó sus permisos de bajo nivel para acceder a los archivos sonoros de la reunión. Se sentó sola, a oscuras, los ojos cerrados, dejando que el idioma la envolviera. No intentaba traducir palabra por palabra. Se sumergía en el flujo, buscando patrones ocultos, repeticiones rítmicas, pausas significativas. Horas pasaron. El sudor le perlaba la frente. Su respiración se sincronizaba con las grabaciones. Y de pronto, una secuencia se repitió 3 veces en distintas conversaciones. Una palabra que parecía provocar silencio tras ser pronunciada. Inés la murmuró en voz baja. Thranactivel. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo en esa palabra resonó en ella como un eco lejano, como si hubiera despertado algo más antiguo que el lenguaje humano. Como si hubiera encendido una chispa en el corazón de una bestia dormida. No lo sabía aún, pero esa palabra no era un saludo ni una orden. Era un juramento. Y los Karret no perdonaban a quienes lo pronunciaban sin sangre en sus venas. La nave Aurora 2 flotaba en la órbita de Tal Benar, planeta central del Imperio Karret, como una gota de agua frente a un océano de fuego. A bordo, el ambiente era tenso. Las relaciones entre humanos y Karret nunca habían sido amistosas, pero después de la misteriosa reunión anterior, algo había cambiado. Algo que ninguno de los embajadores parecía querer nombrar. Y en medio de ese silencio latente, Inés no había dicho una sola palabra durante 3 días. Desaparecía durante horas. No respondía llamadas. Dormía poco y apenas comía. Solo se la veía en los corredores más profundos de la nave, revisando archivos antiguos, cruzando registros sonoros con fragmentos de leyendas, interpretando sin hablar. Cuando finalmente entró de nuevo al salón del consejo, el ambiente se volvió denso. Los embajadores Karret estaban reunidos como estatuas vivas. Kael'var, el más joven de ellos, se fijó en Inés desde el momento en que cruzó el umbral. Ya no caminaba como una invitada torpe ni evitaba su mirada. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la mirada como si cargara un secreto mayor que cualquiera de los presentes. Los humanos a su alrededor la miraban con preocupación. Sabían que algo en ella se había encendido, pero nadie lo comprendía. Inés se detuvo frente a Zanek. Nadie respiró. Y entonces, habló. Thranactivel. La palabra salió de sus labios no como una imitación, sino como si hubiese nacido con ella.
No fue simplemente sonido, fue vibración, fue calor, fue una nota tan pura que la sala entera pareció estremecerse. Zanek se levantó de inmediato. Su expresión, antes arrogante, se congeló. ¿Qué dijiste? Rugió. Thranactibel, repitió Inés, con voz firme. Sé lo que significa. Sé lo que promete. Una oleada de murmullos estalló entre los Karret. Incluso los traductores automáticos humanos se apagaron por instinto. Kael'thar dio un paso al frente, con una mezcla de fascinación y alarma. No hay humanos que deban conocer esa palabra, dijo, con su voz grave. Pertenece a los antiguos pactos. A los jinetes. A los domadores del fuego. Hace siglos fue olvidada por los nuestros. ¿Cómo? No fue olvidada, interrumpió Inés. Fue enterrada. La historia dice que hubo una humana que la aprendió, que cabalgó sobre un dragón, que fue quemada viva por pronunciar el juramento sin ser Karret. Y sin embargo, los dragones la obedecieron. Un silencio más profundo que la oscuridad cayó sobre todos. Kael'thar no podía apartar la vista de ella. ¿Dónde oíste esa historia? Inés sostuvo su mirada sin pestañear. No la oí. La descubrí. Zanek rugió, sus escamas cambiando de color en señales de alarma. Dos guardias armados dieron un paso adelante, pero Kael'thar levantó una mano, deteniéndolos. No, dijo, sin apartar la vista de Inés. Si ella ha pronunciado ese juramento, si de verdad ha despertado esa palabra, entonces no debemos apresarnos a silenciarla. ¿Qué propones? Zanek escupió veneno en su tono. Kael'thar se giró hacia los suyos. Propongo observar. Escuchar. Y si miente, si profana el legado, la enfrentaremos. Pero si no... Calló. Porque si no mentía, estaban frente al renacer de algo que no debía existir. Una llama antigua, olvidada, pero que ahora ardía en la voz de una humana. Y en lo más profundo de la nave, dentro de una cámara protegida que nadie visitaba hace siglos, un huevo de dragón vibró débilmente por primera vez en generaciones. Como si también hubiera escuchado. Las puertas de su habitación no chirriaban, pero Inés siempre sabía cuando Kael'thar estaba allí. Su sombra se proyectaba en el suelo incluso antes de que el sistema de seguridad la anunciara. Él no entraba sin permiso, y aún así, siempre esperaba junto a la puerta. La primera noche que vino, no dijo una palabra. Solo la miró desde el umbral, observando cómo ella escribía, cómo hablaba en voz baja con las grabaciones, como si entrenara su lengua y su espíritu al mismo tiempo. Sus ojos dorados no parpadeaban. Cuando ella se giró hacia él, él simplemente asintió, casi como si necesitara asegurarse de que era real. La segunda noche, preguntó su nombre. Ella no respondió con palabras. En su lugar, escribió una frase en la pantalla y la giró hacia él. ¿Te molesta que lo entienda? Kael'thar había tardado un largo instante en responder. Se acercó sin miedo y apoyó su mano sobre la superficie brillante del vidrio. Sus garras eran tan gruesas como cuchillas, pero su contacto fue casi reverente. No me molesta. Me intriga. Desde entonces, empezó a visitarla cada noche. Al principio fue diplomático. Preguntas. Observaciones. Medición mutua. Pero con cada encuentro, algo se deslizaba entre las palabras. Una cercanía que ninguno reconocía en voz alta. Ella comenzó a dejar la puerta entreabierta. Él empezó a llegar más temprano. Inés descubrió que Kael'thar no era como los demás. Tenía cicatrices antiguas, no solo en su cuerpo, sino en su forma de mirar. Había luchado en guerras de las que no se hablaba. Había perdido. Había sido traicionado. Y aún así, la trataba con una extraña delicadeza, como si temiera romperla, o que ella lo rompiera a él. Una noche, mientras la nave flotaba en silencio absoluto, Inés pronunció otra palabra antigua. No venía de las grabaciones, sino del huevo de dragón que había sentido vibrar en sus sueños. Valien. Kael'thar se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Valien. Es un nombre. Lo escuché. No, eso no es posible. Kael'thar se acercó, tenso, como si esperara una explosión. Inés lo miró sin retroceder. Levantó la palma de la mano.
Él la miró unos segundos, luego la tocó. El contacto fue breve. Apenas un segundo. Pero bastó. Una ráfaga de calor los envolvió. Una visión compartida los alcanzó como una tormenta. Un dragón naciendo entre llamas, con escamas tan negras como el abismo, pero con ojos humanos. Ojos que conocían. Ojos que los reconocían a ambos. Inés retrocedió, temblando. Kael'thar respiraba con dificultad. ¿Lo sentiste también? Él asintió, impactado. Valien no es solo un nombre. Es un llamado. Ha sido tocada por algo que estaba dormido, y ahora te ha elegido. El corazón de Inés latía con fuerza. No sabía qué significaba ser elegida. Pero lo había sentido. Ese vínculo no era simple. No era un capricho lingüístico ni una coincidencia biológica. Era destino. Era fuego antiguo despertando en sus venas. Y Kael'thar lo sabía también. No está sola, dijo en voz baja, más para él que para ella. Inés lo miró fijamente. Tampoco tú. Esa noche, no hablaron más. Se quedaron sentados uno al lado del otro, en silencio, escuchando el leve crujir de las placas metálicas de la nave y el eco apenas perceptible de un nuevo corazón latiendo, no humano, no alienígena, algo distinto. Algo que ya no permitiría volver atrás. El sueño llegó sin avisar. Inés estaba recostada en el suelo frío de la sala de grabación, rodeada de notas, trazos y símbolos fonéticos. No recordaba haberse quedado dormida, pero en la visión todo era fuego. Un vasto océano de ceniza. Cielos rojos como la sangre. Y en medio de todo, un corazón palpitante cubierto de escamas negras, aún atrapado en el caparazón de un huevo. Valien. Ella se acercó. El huevo tembló, y una grieta se formó justo en el centro. Del interior no brotó sangre ni líquido, brotó un rugido. Un rugido que traspasó los límites de lo onírico y se volvió físico. Inés despertó de golpe. No estaba sola. Kael'thar estaba allí, jadeando, con los ojos abiertos como si también hubiera sido arrancado de una pesadilla. Pero ella lo supo al instante, no era un sueño. Lo que habían sentido los dos no era una visión cualquiera. Era una llamada. Y alguien más la había sentido. La alarma sonó en la nave segundos después. Explosiones sacudieron el casco. El protocolo de emergencia se activó, y luces rojas parpadearon por todas partes. Inés y Kael'thar corrieron hacia la cámara sellada donde se guardaban los artefactos biológicos no clasificados. Nadie había prestado atención a ese huevo hasta ahora. Pero algo lo había activado. Algo lo había marcado. Cuando llegaron, la puerta estaba abierta. Inés entró primero. Allí, sobre una plataforma rodeada de sensores desconectados, el huevo flotaba levemente sobre su pedestal. No había brazos mecánicos ni campo antigravitacional activo. Solo fuego. Un calor antiguo e imposible brotaba de su interior. La cámara de observación había comenzado a derretirse. Kael'thar maldijo en su idioma. «Están aquí». ¿Quiénes? Los cazadores de legado. Aquellos que fueron enviados hace siglos para exterminar cualquier vínculo entre nosotros y los dragones. Ellos han sentido el despertar de Valien. No permitirán que se complete el vínculo. Inés se acercó al huevo. La cáscara estaba caliente, pero no quemaba. Al contrario, parecía latir en sintonía con su piel, con su respiración. Al apoyar sus dedos sobre él, la vibración cesó. Valien reconoció su toque. Kael'thar se acercó por detrás, sus garras al borde de la tensión. Tenemos que huir. ¿A dónde? Donde ellos no puedan seguirnos. A la frontera. A los mundos salvajes. Un estallido sacudió la nave. Las defensas estaban cayendo. No quedaba tiempo para discutir. Kael'thar tomó el huevo y lo envolvió en una capa térmica. Inés lo ayudó. Corrieron por los pasillos, esquivando humo, fuego y cuerpos. La tripulación no los detuvo. Algunos estaban muertos. Otros, paralizados por el miedo. El hangar estaba en caos. Solo una nave estaba activa, una de exploración, apenas funcional, sin armas ni defensas automáticas. Kael'thar la activó a la fuerza. Inés cargó el huevo,
temiendo que se quebrara en sus brazos. Pero él no pesaba. No era frágil. Era poderoso. La nave despegó con violencia, rompiendo la atmósfera de Tal Ben-Ar. Atrás quedaban fuego, traición y un imperio tambaleando. Delante de ellos, un universo que no los quería vivos. Horas después, ya en espacio profundo, Kael'thar cayó de rodillas. Había sido herido en el costado por metralla incandescente. Su sangre era espesa y oscura, y olía a hierro quemado. Inés lo sostuvo mientras él se desplomaba contra ella. «No cierres los ojos», dijo, limpiando su rostro. «No te atrevas. Inés, si el dragón nace, necesitará un vínculo. Uno real. Uno que lo ancle o arrasará todo». Ella lo miró. «Ya lo tiene». En ese momento, Valien emitió un leve crujido desde dentro del huevo. Y en su mente, ella escuchó por primera vez una palabra que no venía de ningún idioma humano ni alienígena. «Madre». La nave de exploración cayó como un cometa descontrolado sobre el planeta Lornis 3, un mundo desconocido, salvaje, apenas cartografiado, donde incluso las señales de auxilio tardaban semanas en atravesar la neblina electromagnética de su atmósfera. Fue allí, entre montañas humeantes y selvas espesas que brillaban en la noche, donde Inés y Kael'thar encontraron refugio temporal. Pero no seguridad. Pasaron 3 días sin descanso. Kael'thar, herido, se negaba a dormir profundamente. Inés lo cuidaba, lo alimentaba, lo mantenía consciente. Pero él sabía, y ella también, que no tenían mucho tiempo. La nave no había sido sutil. Los cazadores de legado, los Cercan, sabían exactamente a dónde iban. Y el huevo estaba cambiando. Ya no solo temblaba. Ahora brillaba. Respiraba. Emitía una pulsación rítmica que se sentía en el aire mismo, como si el planeta lo reconociera y la naturaleza respondiera. Inés dormía con él junto a su pecho, y Valien, desde el interior, susurraba pensamientos sueltos, imágenes, emociones. Un idioma que aún no era palabra, pero que ella entendía con el corazón. La mañana del 4.º día, Kael'thar se levantó de golpe. «Ya vienen». Inés apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el cielo se abrió con violencia. 4 naves negras descendieron sobre el valle, cortando la neblina con estelas ardientes. Las copas de los árboles explotaron en fuego al tocarlas. Guerreros descendieron con armaduras oscuras y lanzas de energía resonante. No eran soldados comunes. Eran exterminadores de linaje, asesinos silenciosos entrenados para destruir cualquier eco de dragón. Inés tomó el huevo y lo envolvió en su capa. Kael'thar empuñó su arma tradicional, una hoja curva fundida con su propia sangre. Apenas podía sostenerla, pero su mirada no mostraba duda. «No pueden tocarlo», murmuró él, colocándose delante de ella. «Si lo hacen, morirá». «Entonces lucharemos», respondió ella. «Tú no eres guerrera. Tampoco tú cuando me conociste». Los Cercan aterrizaron. Uno de ellos, más alto que los demás, se adelantó. Su armadura brillaba con runas antiguas que hablaban de crímenes secretos. Era el líder. Un nombre escapó de los labios de Kael'thar. Berzan. El asesino se detuvo frente a ellos. Su voz era seca, sin emoción. «Entreguen al huevo. Muere aquí, o muere el universo con él». Inés dio un paso adelante. Ya ha elegido. Ya ha nacido en su interior. Lo que temes, ya ocurrió. Berzan giró lentamente el rostro hacia ella. Por un segundo pareció dudar. Luego levantó su lanza y apuntó directo al pecho de Inés. Pero no alcanzó a lanzarla. El aire se quebró. Un rugido estalló entre montañas. Y el huevo se rompió. La explosión fue de luz. Una esfera de energía envolvió a todos, arrojando a los guerreros hacia atrás como si fueran hojas al viento. Del interior emergió una criatura alada, aún pequeña, aún incompleta, pero majestuosa. Escamas negras como el vacío, ojos dorados como soles lejanos. Valien. El dragón alzó el vuelo, aún tambaleante, y descendió entre Inés y los asesinos. Su rugido volvió a sonar, pero esta vez no fue ira. Fue palabra. Kael'thar cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. Berzan intentó levantarse,
Pero Balien giró la cabeza hacia él, y solo con una exhalación de fuego blanco, fundió su armadura y lo dejó retorciéndose en el suelo. No muerto, pero marcado, incapacitado. Los demás guerreros huyeron sin esperar órdenes. Balien se volvió hacia Inés, y al rozarla con su hocico, ella cayó de rodillas también. No por miedo, por lo que había sentido en su mente. Balien ya no era una criatura, era una promesa. Y ahora, esa promesa tenía enemigos por todo el cosmos. Kael'thar se arrastró hasta ella. Tomó su mano. Lo hemos despertado, susurró. Ahora, prepárate. Nos vendrán a buscar todos. Inés no apartó la vista del dragón. Que vengan. Él no está solo. Y ella tampoco. El universo no ignoró el rugido de Balien. En los días que siguieron a su nacimiento, ecos del despertar del último dragón se expandieron por los canales de comunicación estelar. Planetas enteros se pusieron en alerta. Naves militares se movilizaron. Imperios antiguos sacaron a la luz armas que creían que jamás tendrían que usar. El vínculo entre Inés y Balien era ahora más que una conexión espiritual. Era algo biológico, energético, simbólico y devastador para aquellos que construyeron su poder sobre la mentira de que los dragones estaban extintos. Desde su refugio en Lornis III, Inés y Kael'thar se preparaban para algo que sabían que ya no podían evitar, un enfrentamiento directo con el Consejo Imperial Karret, donde la traición había podrido incluso a sus raíces más sagradas. Pero no estaban solos. Balien había crecido rápidamente. Alimentado por la voluntad de Inés y la energía ancestral del planeta, su cuerpo era ahora más largo que un transporte blindado. Sus alas cortaban el cielo como hojas afiladas. Pero su mayor poder no era el fuego ni el vuelo. Era su voz. Con cada rugido, hablaba a los dragones dormidos del universo. Y ellos despertaban. Uno por uno, comenzaron a aparecer en los bordes del sistema estelar Karret, antiguos, heridos, furiosos, pero vivos. Y todos respondían al llamado de Balien. Todos aceptaban a Inés. Cuando la nave modificada de Inés, Kael'thar y Balien cruzó el espacio hacia el núcleo imperial, no estaban solos. Cientos de dragones los escoltaban. Y junto a ellos, miles de naves de pueblos oprimidos por el imperio. El trono ancestral tembló por primera vez en siglos. Zanek intentó escapar. Berzan, desfigurado por la llama de Balien, fue arrastrado ante el consejo. Y los ancianos que una vez ordenaron el exterminio de la especie dragón se arrodillaron al ver lo que venía del cielo. Inés descendió con paso firme. Kael'thar la escoltaba, su armadura hecha pedazos, pero su presencia más imponente que nunca. Balien aterrizó detrás de ellos, con un estruendo que hizo vibrar las piedras del templo sagrado. Ella no pidió permiso. Se sentó en el trono de piedra volcánica tallado por los antiguos jinetes. Las runas brillaron bajo su piel. Las llamas obedecieron. Y el universo entendió que algo había cambiado. Inés no pidió venganza. No exigió sangre. Su decreto fue claro: no más esclavitud, no más exterminio, no más miedo al fuego. A partir de ese día, el linaje de los dragones estaría protegido. La lengua ancestral se enseñaría. Los mundos aliados serían libres. Y Kael'thar, su guardián, no fue solo un guerrero. Fue su pareja. Su igual. En una ceremonia frente al nuevo Consejo Intergaláctico, con dragones sobrevolando los cielos, Kael'thar tomó su mano. Él no pronunció un discurso. Solo la miró, y en su idioma, dijo una palabra que jamás antes había pronunciado. «Vida». Ella le respondió sin palabras, sellando sus labios con los de él, mientras Balien rugía desde lo alto de la torre, no como un arma, sino como un canto de libertad. Pasaron los años. Lornis III se convirtió en el santuario del fuego. Allí crecieron nuevas generaciones de dragones. Allí, Inés enseñaba la lengua perdida. Allí, Kael'thar entrenaba a los guardianes. Y Balien, el primero del renacer, volaba libre sobre un cielo que ya no temía arder. El universo se reconstruyó. Más justo. Más valiente. Más vivo. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, los niños respondían la leyenda con una sola frase. Todo comenzó cuando una humana escuchó una palabra prohibida, y en lugar de callar, la pronunció con el corazón.
Y desde entonces, nadie volvió a reírse de una humana con una mente brillante.